Prevenidos, listos, 3, 2, 1, grabando. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Cartas a un ex joven editor. Hoy llegamos a la edición número 17. Y bueno, hace un poco de frío, así que abríguense, es importante abrigarse. En esta ocasión, nuestro auspiciador Perfect Piling, no sé cómo pronunciarlo, es un auspiciador. Les voy a mostrar acá la marca, si es que se puede ver, ¿no? Como ustedes saben, siempre estamos auspiciando causas animalistas en la medida de lo posible, ¿no? Y bueno, para hoy tenemos un tema súper interesante, súper entretenido, ¿no? Y para ello hemos invitado nuevamente a Alex Chan Llerena. Él nos va a contar un poco, vamos a seguir hablando de esta estrecha relación entre literatura y música, y vamos a ver y a conversar sobre varias cosas. Así que, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Hola, muchas gracias por esta conversación más que entrevista. Uh -huh. Es bueno conversar de nuevo y esta vez ya no de mi persona, sino un tema más ameno, digamos. Y bueno, estos días he estado ocupado con varias actividades porque uno nunca deja de aprender. Esta es Claro. la vida te enseña eso. Oye, sí, 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 sí. Me contabas en interno que estás metido en varias cosas, ¿no? Qué interesante, ¿no? Cómo te puedes dar el tiempo de hacer tantas cosas a la vez, interdiariamente o diariamente, ¿no? Diferenciadamente. Exacto, sí, bueno, me he organizado para llevar todos los días al que sea un taller o un curso virtual Uh -huh. que no sea tanto académico, que sino nutra mi alma, mi humanidad, y esto sirva no solo para mi literatura, sino para mi vida. Claro, claro que sí. Permíteme, por favor, Alex, compartir pantalla. Y vamos a ver qué buenas nuevas nos trae eh, por aquí. Ya sabes que estás viendo Cartas a un ex joven editor. Bueno, este es un Uh podcast. -huh. No es un podcast estrictamente de literatura, pero sí hablamos de libros, hablamos de música, hablamos de muchas cosas, ¿no? Y bueno, ya sabes que de alguna forma también, si lo quieres así, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, ¿no? Si la máquina no se lajea y nos permite cambiar a continuación de pantalla, te podemos mostrar de repente que nos puedes seguir en diferentes redes sociales y también puedes visitar nuestra página web www.editorialautomata.com, ¿no? Y gracias a ellos estamos haciendo y realizando este podcast. También, ahora que vamos a hablar con Alex, en relación a él, les comento que Alex, lo conocimos a Alex a razón de su participación en la tercera convocatoria de Escupido, un contrahomenaje al amor. Eh, ya llevamos 3 años, el saludo perruño que nos acompaña ahora, es inevitable, inevitable, que por ahí de vez en cuando se filtre algún sonido, ahora que estamos en confinamiento. Les comentaba, junto a parte de ello, les comentaba que a Alex lo conocimos en la tercera convocatoria, ¿no? Escupido es una antología literaria que ya lleva 3 ediciones, y en este caso lo que tenemos en pantalla es la edición número 2. En esta segunda edición, bueno, hicimos algunas cosas relacionadas a ello, y en la tercera convocatoria tuvimos también un conjunto de autores. Alex, cuéntanos un poco qué tal tu experiencia en esta antología y quizá nos puedas hablar o contar un poco acerca del relato que tú escribiste. eh, Fue la primera experiencia en publicar una antología física y sobre todo en narrativa. Ya había publicado algunos cuentos y poemas, pero en revistas digitales o en páginas literarias. No tuve la oportunidad de uno de mis cuentos formen parte de un libro físico, que lo pudiera tocar o leer y sentir, el, el sentir solamente el libro y tocar las letras que tú escribiste en una hoja, es una experiencia que no tiene palabras. Así podría describirlo. No tiene palabras esta experiencia
de tu primera antología, bueno, no mi antología, de formar parte de una antología donde hubo tanto narrativa como poesía. Yo participé con un cuento que se tituló Hipnotizada. Este cuento, hasta lo expliqué en la misma casa de literatura donde se presentó este libro, se basó en una historia que mi abuelita me contó llorando, se podría decir. Sollozando me dijo: nieto, alguna vez un hombre me hizo mucho daño, me dejó. Bueno, esto no saben tus tíos, me dijo, que son sus hijos de mi abuelita. Y este hombre me hizo mucho daño y te lo voy a contar. Mi abuelita no sabía que yo estaba escribiéndolo por detrás la historia. Mientras escuchaba, ya iba escribiendo un borrador. Y bueno, les invito a que vean vean, porque también es como una película lo que escribí. Lo van a ver con imágenes, todo lo escrito, y en algunos momentos va a causar risa, pero al final no va a parecer tan chistoso el desenlace que le doy a Claro. esta historia. Sí, no spoilees a la gente con el final, porque para que tengan interés de que puedan leerlo. Este, No he dicho mucho, con no, eso nomás pero sí, sí, les sí. estoy diciendo que lean, ¿no? Oye, mira, acá, acá tengo un ejemplar de este libro. Ajá. Nos quedan en realidad muy pocos ejemplares, pero fue un libro trabajado con mucho esmero, con mucha dedicación, con mucho amor, porque de alguna forma este libro representó el esfuerzo de muchos autores, ¿no? Muchos autores que trabajaron en la construcción física del libro. Y bueno, con otra contraportada, ¿no? Antes de que finalmente un libro se edite, hay todo un proceso larguísimo de corrección de estilo, de maquetación, diagramación, diseño. La portada final es la que lucha entre 50 portadas para que finalmente esa portada llegue a quedar. Y Bueno, eso sí lo conozco previamente por Golem Editores, quienes publicaron mi primer libro, y pasamos por el mismo proceso. Elegir la portada, corrección, maquetación, distribución y toda esa aventura, se podría decir. exacto, ¿no? Es toda una epopeya, ¿no? Un poco lo que ocurre. Este libro para aquellos que lo están conociendo recién, este libro se presentó en la Casa de la Literatura en casi uno de los últimos eventos. Fue en febrero, fue el 15 de febrero, si no me equivoco, Antes cuando del se presentó. coronavirus. Sí, antes del coronavirus, ¿no? O sea, para nuestra editorial también ha sido, pues, uno de los últimos libros públicos que de Sí. manera pública, ¿no? General, con una convocatoria, con gente reunida, sin distanciamiento social, eh, se presentó, ¿no? Fue una cosa muy buena, ¿no? Muy divertida y muy particular. Este libro, que reunió múltiples autores, se presentó, como les decía, en la Casa de la Literatura Peruana. Alex, entonces tú, bueno, escribiste un texto y de una historia que te contó tu abuelita, ¿no? Una historia un poco que tiene un final, como tú lo comentas, no tan divertido ni tan gracioso, ¿no? Pero sin embargo, que lleva a una reflexión, ¿no? Que lleva a pensar muchas cosas sobre el contexto donde aparentemente se desarrollan las historias de amor, ¿no? Antes de hablar del tema de fondo de música, ya sabes que tú estás viendo cartas a un ex joven editor y nos han preguntado por ahí, nos han comentado en dónde nos encuentran o dónde nos pueden seguir. Y justamente del tema que vamos a hablar ahora, les quiero contar, eh, el año pasado, el año pasado tuvimos, el consejo editorial tuvo una idea, hablando de música, hablando de música en general, de que de repente era posible crear un libro, ¿no? Que hablase de la estrecha relación entre la música, la literatura, la poesía, el cuento o la creación literaria en general, ¿no? Y es así que surge la banda sonora de tu vida. Este libro se presentó en la Feria Ricardo Palma del año pasado y tuvo una gran acogida y fue maravilloso presentarlo. Luego de ello, luego de esta hermosa presentación, tuvimos la oportunidad de ir
a nuestra segunda casa, que es la Casa de la Literatura, y aquí volverlo a presentar, pero con la diferencia de que hubo música en vivo, ¿no? Música en vivo que de alguna forma representó un poco algunas canciones que estaban dentro del libro. Fue una fiesta musical de las letras y la literatura. Otra de las cosas que también recuerdo muy vívidamente, muy hermosamente, antes de que hablemos con Alex de este tema de literatura y música, fue el tema propio de la construcción misma de los textos, ¿no? La estructura estaba un poco con canciones de tu infancia, canciones de tu juventud, canciones de adultez, pero había una sección que decía canción para mi muerte. Claro, que toma referencia a una canción de Sui Generis, ¿no? Un grupo de Charly García y Nito Mestre, y mucha gente se apuntó en esa categoría de escribir sobre la muerte. ¿Y qué canción le gustaría que sonase en su funeral? Era una cuestión bien particular, ¿no? De este libro también hubo muchas versiones de portadas, muchas, antes de que finalmente quedase la portada final. En algún momento, quizá en otro programa, vamos a mostrar las portadas que participaron, las portadas que postularon, las portadas que estuvieron en el libro antes de que salga ¿no? esta portada, ¿no? Recuerdo que uno de los editores comentó, vamos a hacer una portada de estilo 6 Barral, ¿no? Con blanco y negro y rojo, ¿no? Y dijeron, esta es, ¿no? Yo sé que en temas de marketing estas cosas no se comentan, ¿no? Pero ahora a la distancia suena un poco divertido y anecdótico, ¿no? O sea, que la portada haya quedado de otra manera. De otra manera. Muy bien, Alex. Muy bien. Gracias por esperar y por toda tu paciencia siempre. Ahora, Alex, cuéntanos, ¿cómo influye el fondo musical en el proceso creativo, ¿no? De los escritores de literatura en general, ¿no? De poesía, cuento, ensayo, desde tu perspectiva, claro. Cuéntanos. Bueno, en mi opinión, nos ayuda a explorar nuestro escritor potencial, ese ser que está dormido. Entonces la música ayuda a liberar a ese escritor que tiene una historia que contar, algo que decir. Desde ese momento se empieza con un chispazo de inspiración. Luego vienen muchas horas de trabajo, ya que no basta la inspiración para escribir un buen libro. Solo es el combustible para comenzar nuestro trabajo literario. Me incluyo, pues esto me pasa muy seguido a la hora de escribir. Esto me pasa siempre cada vez que me siento en la computadora y me pongo a escribir. Correcto. ¿Me escuchas, Alex? Creo que nos hemos lajeado. Sí, te escucho. Alex, otra pregunta. ¿Tú de repente conoces algunos autores, no sé, sean peruanos o quizá extranjeros, Ajá. de sus gustos musicales o cómo estos se ven marcados de alguna forma en sus obras literarias por la música? Un ejemplo muy conocido es la del escritor argentino Julio Cortázar. Todo el mundo lo conoce. Claro. Y todos saben su amor por el jazz. Y muchos lectores dicen que es tan marcado su gusto por el jazz que estos mismos lectores ven el ritmo en sus cuentos y novelas, el mismo ritmo del jazz. El ritmo de su narrativa es similar al jazz. En nuestro país, José María Arguedas era fanático de los huaynos. Todos lo conocen como un gran defensor de la cultura andina. Todos sus lectores estábamos fascinados, me incluyo, con sus colores e imágenes andinas dibujadas en sus libros y en ellos reflejado su amor por el huayno, la música folclórica, que contiene nostalgia y mucha alegría a su vez. Otro ejemplo es el fanatismo musical y variado de nuestro mejor cuentista latinoamericano, el gran Julio Ramón Ribeiro. Y así podemos hablar de muchos y muchísimos escritores del Perú y del mundo, pero estos yo creo que son los más representativos en mi caso. Claro, y en el caso que has mencionado, por ejemplo, de Cortázar, que perteneció a algún latinoamericano, este escritor francés-argentino,
de alguna forma escribió muchos textos y estaba grandemente influenciado por el jazz. Él tenía una gran admiración por Charlie Parker. Charlie Parker, Ujú. bueno, un músico de jazz que tuvo muchos problemas en su vida personal, ¿no? Y que finalmente murió, vamos a decirlo así, víctima de la codeína. La codeína era un medicamento pues que él se inyectaba, ¿no? Una droga, digamos. Sí. Y finalmente, cuando Cortázar decide escribir sobre él, escribe un cuento un poco largo, pero muy intenso, con este ritmo de jazz que tú hablas, que se llama El Perseguidor, ¿no? Y nada, este texto es muy bueno, muy fuerte, muy elocuente, y habla acerca de cómo fue encontrado Charlie Parker, con otro nombre en la historia del personaje, ¿no? Sentado en el sillón, ¿no? Viendo televisión, habiendo ya muerto, ¿no? Dice que cuando encontraron su cuerpo parecía un anciano de 70 años, cuando en realidad Charlie Parker tenía recién, si no me equivoco, poco menos de 40 años, ¿no? Es interesante la manera en la cual, de alguna forma, la codeína le terminó jugando una mala pasada. También has hablado de Arguedas, Taita Arguedas, de hecho que su estrecha relación con el Perú profundo, el centro, la música telúrica, folclórica, y el huayno, y los sicuris, y otros, ¿no? Entonces, Arguedas también de alguna forma representa por esta, vamos a decirlo así, marca del destino, y es empujado, pues, de alguna forma a decidir relacionarse más estrechamente con este mundo profundo, ¿no? De los ríos profundos, del zorro de arriba, el zorro de abajo, que de alguna El forma zorro de arriba, sí. reflejan ahora este crisol de culturas que es el Perú en todas las sangres, ¿no? Entonces, Arguedas, pues, de hecho que lo ha manejado bastante bien, ¿no? Bastante bien y de una manera muy intensa, ¿no? Aunque Arguedas, claro, no llegó a ver la luz de la revolución cultural peruana que impuso Velasco en ese entonces. De alguna forma, él se suicidó en el año 69, en 1969, pero de alguna forma, Arguedas ha dejado una marca muy clara de las diferencias sociales, a veces de los grandes abismos, ¿no? Que Y existen, continuamos con esa diferencia. estas brechas sociales que existen y que ahora en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus, se ven notoriamente, ¿no? Notoriamente, no solamente en la mascarilla que usas o que no usas, en la necesidad de trabajo que buscas, en la capacidad de reinventarte y de hacer muchas cosas. No tienes un programa de política ni un programa social, ¿no? Que opina sobre esas cosas, Pero pero Arguedas da que exacto, hablar sobre ese tema. exacto. Oye, Alex, de alguna forma, ¿cómo crees tú que la literatura ha influenciado o beneficiado, por decirlo así, a la música? Te puedo mencionar algunos ejemplos de tantos que hay. Uno de ellos está en el rock latinoamericano. Gustavo Cerati, vocalista de Soda Stereo, era un gran lector del escritor de terror y género policiaco, Edgar Allan Poe. Uh -huh. Y esta influencia lo marcó en muchas de sus canciones, sobre todo en la canción titulada Corazón delator, que lleva el mismo título de un cuento de Poe. Otro ejemplo es el rapero venezolano Cancerbero, quien fue un lector voraz de mucha literatura, y esto se ve reflejado en muchas de sus canciones, como en su famoso tema Es épico, que tiene un tinte similar al infierno representado en el libro de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Otro ejemplo similar se dio con la banda de rock Los Ramones, quienes admiran la literatura de Stephen King e inclusive compusieron y tocaron la canción para Cementerio de Mascotas, basada en la novela del mismo autor King. Y bueno, esos son algunos ejemplos porque hay muchos más. Claro, claro que sí. Y Alex, me has hecho acordar mucho cuando Cerati en su carrera de solista sacó un disco orquestado, un disco sinfónico. Se llama 12 episodios sinfónicos. Y en este disco está esta canción Corazón delator, con arreglos musicales para cuarteto, para diferentes instrumentos de música de cámara, ¿no? Es muy interesante. Cerati en una entrevista efectivamente revela pues la estrecha relación que tenía la lectura de Allan Poe con su texto y con su cuento,
que deja mucha perturbación y ansiedad, ¿no? En quien lo lee. Y bueno, Sí, La canción de Cerati también habla un poco de eso, pero también habla de otras cosas que están más relacionadas al amor. En el caso también, como lo has comentado, ¿no? En este caso de los Ramones, ¿no? También cuando ellos declaran su admiración sobre Stephen King y bueno, de alguna forma participan, ¿no? Participan. Es una cosa muy particular, ¿no? Pero me gustó mucho también la idea del segundo ejemplo, ¿no? Que diste. al segundo ejemplo, bueno, me basé de un rapero venezolano Claro, Cancerbero, que ha muerto recién, Cancerbero, sí. exacto. Justamente su nombre representa un nombre de El perro del un infierno, guardián del infierno, exactamente. claro. Y en su canción famosa, que es épico, menciona que es irónico la vida como la muerte, porque su nombre de rapero, algo así, causa gracia. Y a Ujú. la vez en esa canción nos va narrando el infierno, cómo se ve, y los círculos. Justamente habla de los círculos de Dante Alighieri, donde encuentra a políticos y líderes mundiales que eran considerados buenas personas, entre comillas, pero en realidad están en el infierno por algo malo que han hecho en vida. Y uno se empieza a cuestionar, dice Mahatma Gandhi, Simón Bolívar, eh, John F. Kennedy y así. También cuestiona incluso a la misma Iglesia Católica, que es todo un invento, un negocio. Es muy polémico esta canción. Sí, claro que sí. Y a mí, bueno, Cancerbero, que es el perro del infierno, y es el guardián de Hades, ¿no? Hades, que es el que en una barca transporta a las almas, ¿no? Para llevarlas al otro lado del río. Bueno, según la mitología, ¿no? Según la mitología. Y qué interesante lo que comentas, Alex, en relación a esto, ¿no? Pero fatalmente en la historia de Cancerbero, el músico que mencionas, él tiene una canción, ¿no? Una canción que habla sobre su hermano Carlos, ¿no? Que ha muerto, ¿no? Y bueno, hay muchas historias sobre esto, de cómo su hermano murió y de también cómo Cancerbero murió, ¿no? Que fue a matar al asesino de su hermano, una cosa bien truculenta, bien En esta macabra. canción justo habla de eso, de que va a matar y vengar a su hermano en Exacto, ese épico, y que va al exacto, infierno y bueno, mejor no adelanto nada. exacto. Antes de continuar, ya saben amigos que ustedes están viendo el podcast Cartas a un ex joven editor, nos pueden seguir en nuestras redes sociales o también seguirnos en nuestra página web www.editorialautomata.com. Esto es Cartas a un ex joven editor. Y bueno, otra de las cosas que también quiero comentarles, ¿no? Es que hace un tiempo atrás, aproximadamente hace 3 años, tuvimos una antología literaria llamada Tipos Violentos, Relatos Breves de Violencia Ordinaria, ¿no? Este libro, que fue compuesto por varios autores también, es un libro que reúne y habla un poco acerca de la normalización de la violencia de género en nuestro país, ¿no? Estrechamente relacionado al feminicidio y a otros temas de violencia, ¿no? Luego de esta grata experiencia de haber sacado Tiempos Violentos, decidimos sacar un segundo volumen que en este caso se llamó Tiempos Modernos, ¿no? Que también habla un poco de cómo esta supuesta economía de mercado que iba mejorando, ¿no? En tiempos tan florecientes o modernos, ¿no? Pero detrás estaba un poco todavía el monstruo del tiempo que era devorado por la violencia, ¿no? Y finalmente, luego de estas dos antologías tan hermosas, decidimos sacar una que se llamó El Peruano Invisible. Esta antología, El Peruano Invisible, de alguna forma llega, invade, nos hace pensar en relación a la capacidad que tenemos nosotros, los peruanos en general, de invisibilizar al otro. Es decir, ningunear, cholear, apartar, marginar, discriminar, etc. Y es interesante porque finalmente todos llegamos a ser cholos. Y lo extraño es cómo este peruano se va haciendo invisible frente a los hechos. Participaron también un conjunto de autores y ahora nos han escrito muchas personas, decenas de personas, al correo de la editorial preguntándonos si es que en tiempos de pandemia, es que acaso no tenemos alguna idea que esté
relacionada. Les comentamos que este libro, El Peruano Invisible, desea formar parte de una trilogía que hable acerca del bicentenario, de esta nación imaginada que es el Perú, de este concepto de nación en eterna construcción que es el Perú. Entonces, de repente, ya en poco tiempo vamos a ver ya un segundo número, una segunda edición relacionada a este tema, que no sé si estrictamente esté hablando de la pandemia, sí o no, pero esta publicación, así como la segunda que viene y la tercera, van a estar estrechamente relacionados al tema del bicentenario, ¿no? Así que dentro de poco quizás vamos a tener nuevas noticias e informaciones. Pero antes de eso, tenemos un compromiso con aquellos cientos de autores que nos escribieron en marzo para participar en esta convocatoria, en esta antología llamada Luchadoras, ¿no? Que fue una antología que iba a ser publicada, pero justo llegó la pandemia, y en abril, cuando ya definitivamente nos dijeron que no podíamos hacer presentaciones públicas, se iba a editar el Mes de las Letras, ¿no? Que también llegaba a su tercera edición. Así que a todos aquellos escritores y escritoras que nos escriben a diario y nos comentan, por favor no se desanimen, que pronto habrá noticias de convocatorias y de algunas cosas o novedades que vamos a hacer. Como ustedes saben, como lo ha comentado Alex también, tratamos siempre de innovar, de hacer cosas, quizá acercarnos un poco más a lo digital. Eso ya lo veremos pronto. No te olvides que sigues viendo Cartas a un joven editor y que siempre estamos muy agradecidos, en este caso, a Editorial Autómata, pues ellos de alguna forma apoyan este programa. Yo creo, Alex, que casi para cerrar, es posible que para este programa vamos a hacer un sorteo de libros, que tenemos algunos todavía en stock. Vamos a hacer un sorteo, vamos de repente a indicar al público que nos ve de qué forma pueden participar en este paquete de libros, ¿no? Y obtener este pack, ¿no? Yo sé que ahora hay restricciones de tránsito, yo sé que de repente ahora es un poco complicado llegar, salir, aproximarse, ¿no? O encontrarse. Estuvimos haciendo consultas inclusive con el servicio de delivery, ¿no? Y a veces es un poco engorroso o es demasiado costoso. Entonces, si alguien gana un sorteo, lo último que va a querer es terminar desembolsando por un servicio de delivery que cueste más que el libro, inclusive, ¿no? Inclusive estuvimos investigando e indagando con unos couriers, ¿no? Como, no voy a decir el nombre, pero es un courier que ahora todo lo hacen digital, pero que, por ejemplo, este libro, ¿no? Pesa 100 gramos. Pesa 100 gramos, pero la cotización de los libros que hace este courier lo hace a partir de 1 kilo. Es decir, yo tendría que pagar el precio de 1 kilo por enviarte este libro cuando en realidad pesa 100 gramos. Entonces, antes, cuando podías ir al courier físicamente a la oficina, te pesaban el libro, lo cotizaban y te lo enviaban quizá por 8 soles, ¿no? Pero ahora quieren que pagues precio de kilo. Y eso es algo graciosamente injusto, ¿no? Así que vamos a pensar bien cómo podemos hacer el sorteo. Ya vamos a ver si es que en la descripción del video les dejamos algo. Y poderlo hacerlo así y que de alguna forma pueda todo funcionar y todo estar muy bien. Así que bueno, Alex, ha sido un gusto estar contigo. De repente quieres agregar algo más aquí antes de despedirnos. Bueno, quisiera agregar un detalle sobre el cuento que publiqué con Editorial Autómata. También tuve una lectura previa de algunos cuentos de Mario Vargas Llosa, el cuentario Los Jefes. Había leído me recuerdo, hace unas noches atrás, antes del mes de febrero, ya estaba leyendo varios cuentos de Mario Vargas Llosa, había tomado apuntes, había visto la técnica narrativa que utilizaba Vargas Llosa, cómo modificaba los tiempos, cómo agregaba el humor, y a la vez cambiaba del humor al drama, y después a la violencia, y ese cambio de alguna manera lo pude interiorizar, lo pude aprender, y lo traduje en mis propias palabras y mi propio estilo, y lo dejé innato en mi cuento Hipnotizada. Bueno, eso tal vez puedan ver los lectores o tal vez no. Y bueno, me quisiera despedir con una frase. En estos tiempos difíciles, y siempre la humanidad ha pasado por tiempos difíciles,
el arte en general, ya sea literatura, cine, música, pintura, teatro, va a estar a nuestro lado. A pesar de que estemos solos, va a estar ahí para abrazarnos y para olvidar todas nuestras penas. Y a la vez nos va a ayudar a ser más creativos y afrontar esta realidad. Justamente usted ya está pensando, se está volviendo creativo y eso me ha dado la idea de este mensaje. Muy bien, Alex. Gracias a ti por compartir tu mensaje, por siempre ser tan entretenido, locuaz, versátil. Agradezco mucho tu tiempo, tu atención, eh, y porque, bueno, siempre estás colaborando y trayendo ideas nuevas. Quizá tenemos para hacer más cosas, qué sé yo. Y bueno, yo antes de despedirme estoy muy agradecido con todos aquellos que nos escriben. Ya sabes que si ves este video, no te olvides de suscribirte, ¿no? Sería interesante que poco a poco tengamos más personas. Hemos llegado a la edición número 17 y yo antes de despedirme, nuevamente quiero agradecer a Perfect Paring, ¿no? Perdón si lo menciono mal, son estos polos animalistas, Ah, ¿no? Que de alguna forma promueven un poco la cultura vegana. Estamos muy agradecidos con ustedes, amigos, y con nosotros será hasta una nueva edición en cartas a un ex joven editor y nos vemos.